Yali, como te estaba Bueno, contando, yo quería darte las gracias porque me estás, me sacaste primero que todo de mi zona de comodidad, porque me invitaste a hablar de dinero en un contexto en el que yo, la verdad, gracias a Dios, todavía no he necesitado hablarlo, mm, que es en el fondo eh, cómo nos manejamos con el tema del dinero cuando hay una enfermedad de por medio. Pero sí puedo bueno, hacer de primero algo. que nada, gracias Paula por aceptar mi invitación. Para los que están viendo y que no nos conocen, mi nombre es Lizeth Riquelme, yo soy psicóloga y portadora de cáncer de mamas metastásico desde el año 2018. Y aquí Paula Conder, ella es coach financiera y se dedica a, bueno, mejor que lo diga ella. Cuéntanos Paula, ¿a qué te dedicas? Yo soy coach financiera, eh, vengo haciendo un camino de 10 años de finanzas personales, de educación financiera y de inversiones para mí. Y hoy día estoy apoyando a mujeres que quieren empezar a ser inversionistas. En el fondo las estoy ayudando y guiando, sobre todo en esto como de la compra de propiedades, que es el camino que yo he hecho. Y también ver al dinero bajo otra mirada, como un aliado que nos apoya en nuestros procesos, en nuestros proyectos, más que y sacarle esa creencia negativa que tiene, que ha tenido siempre, al menos desde que yo nací, vengo escuchando esta historia de que el dinero es malo y tanta creencia negativa. Entonces ese es mi camino de vida. Bueno, la razón por la cual invité a Paula, por mucho que ella diga que la saqué de su zona de confort y que yo quizás como ya he recorrido este camino estoy más capacitada para hablar de esto, es porque yo he recorrido mi camino. En cambio, Paula ha visto el camino de muchas otras mujeres y de muchas otras personas. Y no todos los caminos son iguales. Yo he tenido la suerte, la gran suerte, o sea, el gran beneficio de que cuando me enfermé yo tenía ISAPRE, por lo tanto he tenido todo este tiempo tratamiento en clínicas privadas, Mm, con muy buenos médicos. eh, y muchas mujeres también se asustan y familias enteras se asustan mucho cuando ven esto, este diagnóstico, hay gastos. o sea, igual hay gasto. Y, y lo otro que nos pasa de repente las mujeres es que nos enfermamos y quedamos como congeladas, pero seguimos teniendo de repente ingresos, dinero, y eso igual hay hartas preguntas sobre cuál es la mejor manera de qué hacer con ello, qué hacer con el patrimonio, si es que tenemos patrimonio, ¿qué hago? ¿Me lo gasto todo? ¿O le dejo todo a mis hijos y no gasto nada? ¿O Mm, invierto? Y esas son preguntas que yo creo que Paula nos puede contestar desde una mirada más general, no solo súper, de lo que es mi opinión particular. ya, me encanta. Entonces lo hacemos. Súper bien. Bueno, Paula, a ver, yo te había mandado algunas preguntas, nos preparamos un poco para esto. Sí. Y primero, ¿qué es lo que le dirías a una persona? ¿Qué es lo primero que le dirías a una persona cuando recién recibe un diagnóstico de enfermedad? Una enfermedad grave, como un cáncer o algo así. Yo, si nos vamos a lo de finanzas, que es como lo que a mí me compete, Ujú, claro. es una muy buena pregunta. Yo le diría que no hiciera nada hoy día que le asuste. Una persona que hoy día está con un diagnóstico, en lo primero que se tiene que apoyar es en sí misma, primero, para estar fuerte, bien, en su familia. Y, y yo creo que no es momento de empezar a tomar decisiones financieras. Eh, Claramente cuando tienes un Mm, diagnóstico que te remueve, porque me imagino te debe remover mucho, no es el momento. Yo sí. te admiro, Lee, o sea, tú has hecho tu camino en las finanzas personales, ¿tenías seguros asociados? Tenía dos seguros, uno de los cuales no ha querido pagar, que es un seguro de enfermedades graves, Ya.
que estoy ahora en proceso judicial, en un proceso de demanda. Ya. MedLife, por si acaso, no se metan con él. Y el otro es un seguro que tenía mi marido en su trabajo de reembolso. ¿Y ese te ha De servido, el de tu reembolso. marido? Ese me ha servido, sí. Mira, Pero es un seguro colectivo, ya. es un seguro colectivo. Sí, sí, si yo tuviera que recomendarle a alguien en este minuto, sí le podría recomendar que tuvieran uno de reembolsos, pero eh, también depende, porque Hay que tomarlos si antes tienes de los diagnostics. ISAPRE, ah, Y hay hay que que tomarlos tenerlos antes, antes, sí, claro. sí, Pero esa sería, yo creo, una primera recomendación. En vez de tomar decisiones financieras, empezar a echar mano y revisar qué es lo que yo tengo de antes. claro. Cómo está mi Sí. SAPRE, o cómo está mi FONASA, o cómo están mis seguros complementarios. A veces hay gente que ni siquiera sabe y en su mismo trabajo le tienen seguros asociados. Sí, eso es cierto. Yo me di cuenta, por ejemplo, que las ISAPRES tienen un seguro catastrófico. Yo no lo tenía contratado, Mm. pero es algo que yo no fue lo primero que hice y debía haber sido lo primero que hice, haber visto si es que lo tenía contratado o no. Yo creo que lo primero es empezar a ver qué seguros tengo asociados. Tú en algún minuto en las preguntas que me hacías era, ¿ocupo todo mi patrimonio en esto o pido un crédito? Yo creo que esa decisión también es súper personal y depende mucho del estado o situación financiera de cada mujer. Ujú. Em, yo creo que pedir un crédito es en una segunda etapa. Tal vez los familiares van a pensar en pedir un crédito, pero Que cuando uno lo lo que tú me tiene. dices me hace mucho sentido porque la mayoría de los gastos yo los tuve, los- bueno, tuve un gasto importante eh, de uno de los exámenes que me hicieron en la primera etapa de etapificación, que no estaba cubierto por GES y que cuesta como 1,5 millones más o menos. Mm. Ese fue el único, pero fue el único como gran gasto que tuve. Los gastos vinieron mucho después, o sea, la quimioterapia la cobraron, la empezaron a cobrar 6 meses después Mm. de que inicié el tratamiento, o sea, el cobro generalmente es bastante posterior. Y también, no sé, me acuerdo o me viene a la mente esto de los temas energéticos. Nosotros con la Lali nos conocemos un poquito, que al final el dinero es una energía y nos apoya en nuestro proceso. Entonces, más que entrar en pánico ante un diagnóstico de una enfermedad, la Lilla nos está contando que hay tiempo entre que uno tiene un diagnóstico y tiene que pagar el saldo que tenga que pagar de su Claro, bolsillo. Yo creo que si tienes la tranquilidad de pedir un crédito, puede ser una opción. Pero también hay muchas otras formas de conseguir dinero que no necesariamente puedan ser créditos. A veces recibimos ayuda de familiares claro, y cuántas veces estamos dispuestos a aceptar esa ayuda. Hay un tema ahí. sí, O incluso se te puede ocurrir una idea de emprendimiento y te va súper bien, porque es esto como energético y loco, que el dinero te quiere apoyar en tus procesos y si tú realmente necesitas ese dinero para pagar tus quimios o tus operaciones eh, y encuentras una fórmula, es súper probable que el dinero llegue, porque el dinero ama la claridad. Cuando sabe para qué va a mm, estar destinado, llega. ¿Cachai? Si yo no me cerraría ninguna posibilidad, si es pedir un crédito y está ahí a la mano y todavía no se entrecruzan los sistemas y te dan ese crédito, claro, entonces pídelo. O claro, si de repente dijiste, "Oh, tal vez ahora tengo un motor, porque había estado siempre pensando en una idea, un emprendimiento, y ahora tengo este motor, porque necesito la plata. Entonces puede que lance ese emprendimiento y llegue. O claro. también es tan mágico que puede llegar un familiar y te diga, oh, mira, me enteré que estás con este diagnóstico y sabes qué, te quiero pasar, toma, una plata que tengo guardada Sí. y creo que O sea, es como tan loco el universo que de repente pasan O esas sea, cosas. sí, la verdad es que lo que tú mencionas, por ejemplo, de apoyarse en familiares, es algo que yo lo he visto mucho, o sea, en mis familiares y muchos amigos también me han ofrecido apoyo económico.
que yo por suerte, o sea, te digo, gracias al universo, gracias a haber tenido las cuentas claras, gracias a haber hecho muchas cosas antes, eh, tengo la solvencia y no la he necesitado y he incluso podido contribuir de repente a otras personas que yo sé que están en peor situación económica. Me imagino que lo Pero haces tienes razón que con gozo, sí, lo disfrutando, hago con ¿verdad? mucho gusto. Pero tienes razón en que mucha gente de repente se cierra y Mm, se cierra por orgullo, por temor, no sé, por no tener la práctica de recibir. Es algo o sea, si consideramos que el dinero es energía, el dinero es algo que tiene que fluir hacia donde se necesita. mm, Y yo cuando puedo apoyar a alguien económicamente que sé que lo necesita, como tú dices, lo hago con gozo. mm. No sé, si cerramos la puerta a esa contribución innecesariamente, igual provoca frustración en las personas. Sí, sí. Yo me imagino que cuando uno tiene una historia para atrás donde le ha Mm, costado recibir, eh, mm, claro, puede ser difícil. Pero yo creo que también cuando uno tiene un diagnóstico de una enfermedad, la vida como que te está poniendo entre la espada y la pared. mm. Entonces, si yo pudiera quedarme como con un consejo de esta conversa, es que tu foco no sea el dinero. Tu foco tiene que ser la sanación, el cómo me recupero aquí Va a y el llegar. dinero va a llegar, ¿cachai? Supongamos que ya ha pasado el tiempo, empezaron a llegar las cuentas. Puede ser que tú te estés recuperando o que esté empeorando, porque esta enfermedad es súper variable. Si tú tienes algo de patrimonio, por ejemplo, no sé, alguna propiedad o un vehículo, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas echar mano a ese crédito que puede pedir, no sé, alguien de tu familia? ¿O recomiendas echar mano a esos activos? Ya, buena pregunta. Mira, Ujú. primero que todo, aquí todo lo que voy a decir es opinión personal, ¿ah? La gente lo puede tomar Mm, o no, pero es solo opinión claro. personal. Yo creo que cada uno, claro, tiene que ver en la interna qué es lo que le hace más sentido y lo hace dormir tranquilo. Como mi foco siempre con el dinero es Súper. dormir tranquilo por las noches. Por ejemplo, yo en mi caso particular, Paula Condel, yo no le tengo miedo a las deudas. Para mí, que el banco te preste plata, un monto alto, y te permita devolverlo mes a mes en cómodas cuotas pequeñas, para mí eso es maravilloso. Entonces, si yo enfermara el día de mañana, mi opción sería eh, pagar eso que yo necesito pagar con un crédito y ir después pagándolo mes a mes en cómodas cuotas. A mí me acomoda eso y como te repito, no me, no me impide dormir tranquila por las noches, una cuota o un crédito. O Pero es sea, también por el por camino que yo ejemplo, he hecho. en vez de vender un Yo no departamento, vendería. hipotecarlo o algo Súper buena así. opción. Por ejemplo, tienes un Ya, departamento que está pagado súper. Ujú, o tal vez tienes un delta todavía que puedas sacar de sí, plata. Entonces lo rehipotecas o lo hipotecas, si es que nunca había tenido una hipoteca, ahí te va a llegar un monto de dinero grande, grande, ya, sobre, en las propiedades pasa claro. eso, y entonces tú tienes que pagar una cuota de 20 o 30 años mensual chiquitita, ¿cachai? Y no pierdes la propiedad, No pierdes la propiedad, no claro. pierdes el activo. Para mí la opción siempre Mm, es no perder el activo, pero aquí yo entiendo que estamos ya. en un universo de posibilidades y hay gente que en realidad va a dormir mucho más tranquila por la noche si vende esa propiedad. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero siempre voy a que cada persona tiene que hacer lo que lo haga dormir tranquilo por la noche. Entonces, si en verdad a ti No, pero es te súper hace buena. si te quedas más tranquilo vendiendo tu Sí, auto, por ejemplo, porque para mí el auto es un activo, pero para mí el auto no es un activo importante, por ejemplo. Si yo tuviera que empezar a echar mano a mi activo, vendería mi auto, pero no mm, vendería propiedades, súper. por ejemplo. Yo tengo como mucho más arraigo, no sé, esto es como personal, con las propiedades, Claro, con otras cosas, ¿cachai? Eh, claro. entonces, sí, eso sería como lo que haría yo. Y, por Ya, ejemplo, súper. yo, que hasta el momento no he tenido diagnóstico, sí me cubro. Yo tengo seguro para todo.
Por ejemplo, yo tengo un hijo de mm, 4 años. Si bien yo trato de llevar una vida saludable, me alimento bien, trato de tener los pensamientos en línea, con el ejercicio tengo un debe, pero bueno, lo voy a sí, pero trabajar, nunca se sabe. pero nunca se sabe, entonces yo a mi hijo No, nunca se no sabe. seguro, ¿cachai? Sí. Porque yo no sé si el día de mañana voy a estar. Entonces, Mm, yo le estoy pagando un seguro para que él pueda estudiar en la universidad, o bien si él no quiere estudiar, cuando él ya cumpla ujú, 18 años va a tener un monto importante de dinero con el que va. Y aún claro. así, igual estoy haciendo mi camino paralelo como de inversiones. Para mí tengo seguros de salud. Entonces, por esos flancos como que me trato de cubrir también. Otra pregunta que hemos tenido muchas es, ¿cuándo conviene pensionarte? A ver, la, cuando uno tiene un diagnóstico que en algún momento pasa a ser muy largo o irrecuperable, te pueden pensionar. Y llega un punto donde la ISAPRE o FONASA como que te obliga a pensionarte. Pero también es cierto de que muchas veces podemos como estirar el chicle, así, y estirarlo harto. Eh, ¿Cuándo conviene pensionarte y cuándo conviene estirar el chicle? Oye, Li, pero respóndeme tú una duda. Cuando tú hablas de pensionarte, entonces en el fondo ven todo lo que tú hayas acumulado en tu AFP y te hacen como un plan de Mm, retiro por X años, ¿cómo es? no, no. La pensión de invalidez es con un seguro que tenemos todos los trabajadores, las personas que cotizamos en una ¿Ya? AFP. Cuando tú ¿Ya? cotizas con una AFP, tú tienes un seguro de incapacidad, Ujú. 2/3. Eh, o sea, es un seguro de incapacidad que se hace efectivo si tú tienes una pensión parcial o si tienes una pensión total. Ya, Y lo que hacen es que te calculan cuánto te has impuesto en los últimos 10 años, lo traen a valor presente. ya, Por ejemplo, si te impusiste 100 lucas 10 años atrás, lo traen al valor presente. Esas 100 lucas ahora serían, no sé, 130, 140.000 pesos. No estoy segura, pero lo traen a valor presente. Y sacan un promedio de esos 10 años y de ese promedio sacan el 70%. ya, Entonces ellos calculan que tú tienes que recibir el 70% de ese promedio de los últimos 10 años. Y la plata que te falta del fondo para poder recibir eso hasta los 110 años, que es lo que considera la FP que vamos a vivir, esa plata te la da el seguro. O sea, si nos vamos a un ejemplo práctico, una persona que ganaba trabajando 1 millón de pesos y siempre se impuso 1 millón de pesos, si se Sí, acoge a este seguro de invalidez, le van a llegar 700.000 pesos, que es como el 70%. eso no, eso es lo que considera el seguro, que debería llegarle, Ya, 700.000 pesos. Entonces ellos calculan cuánto necesitan del fondo extra adicional para que esa persona pueda recibir 700.000 pesos de aquí a 110, hasta que cumpla los 110 años. ya. Entonces te puede llegar, eh, depende de cuánto tengas ahorrado, pues te llega el resto, te llegan 50 millones, 200 millones, 300 millones, Te lo que llega como falte. un monto grande. Te llega un monto grande al fondo. Ya, Al fondo. Tú no recibes directamente esa plata, sino que tú recibes después tú haces el mismo proceso de una jubilación. ya. Tú vas a la FP, te hacen el SCOM, puedes contratar un asesor si quieres de eso. Y tú decides si pides una pensión vitalicia. Si eh, te fueras a una pensión mm, mm, vitalicia, por ejemplo, Lee, una persona que ganaba eh, 1 millón, ¿cuánto sí, podría estar ganando con una pensión vitalicia? ¿Serían los mm, 700 o serían menos? 600. Sí, serían como 700.000 pesos, o sea, 600 quizás. Bueno, Mm, al ser vitalicia baja un poco de repente. ya. Pero nadie pide vitalicia de las que tenemos cáncer, nadie pide vitalicia porque pierdes la herencia. Ah, perfecto. Y Entonces, si no le puedes heredar eso a tu marido, a tu hijo, a tus familiares más directos. claro, y ¿Y por qué estirarías a el no ser que sea chicle? el O monto. sea, yo lo ¿Ah? encuentro, de lo que tú me estás contando, es una súper buena opción, porque si el foco de alguien que está enfermo es sanar, eh, yo creo Claro,
Pero desde afuera, Lee, tal vez es súper frío, tú me tienes que dar tu opinión. Pero si yo lo miro desde afuera y estoy pensando, volvemos al ejemplo de la persona que gana 1.000.000 de pesos. Podría pensionarse, recibir hoy día 700.000 pesos, pero te fijáis que aleja de su cabeza ya todo lo que sean responsabilidades sobre el trabajo. Efectivamente ya no va a Claro. ganar 1.000.000, va a ganar 700, pero no va a estar trabajando. Yo, si lo pienso yo fríamente, si yo me enfermo, de verdad que toda mi energía sería en sanar. Entonces, Mm. yo estoy dispuesta a ganar 300.000 pesos menos, de nuevo en el ejemplo ficticio. Estoy dispuesta a recortar mis gastos si es que tuviera muchas obligaciones en eso. Me pensiono y me dedico a mí, a sanarme. La mayoría de las que estamos en esta situación es porque el diagnóstico es irrecuperable, Ya, pero sí, digamos que nos enfocamos en estar lo mejor posible, eso. Entonces, claro, usé mal el lenguaje y en en el fondo. tener, claro, ¿Cómo empiezo a en vivir a mi vida sacar, acá para que no claro, reactive el cáncer? Claro. justamente. Mm. Ahora, sí pasa que muchas, muchas personas no han impuesto lo mismo por los últimos 10 años. Mm, De hecho, a mí me pasó también. O sea, a mí de la licencia médica a la pensión me bajó como más de un 30%, ya. un 40%, digamos. Y entonces esa es la razón por la cual las mujeres estiran el chicle. Claro, ¿Te fijáis que tú me respondes las porque preguntas si tú sabes más sí, que yo? Mm. claro. Entonces la recomendación sería eh, revisar cómo ha sido el comportamiento en el fondo. Tal vez es revisar cuánto estarías recibiendo hoy día si te pensionas y evaluar si eso se puede sostener con tu estilo de vida hoy día. Porque me Mm, imagino que, claro, puedes bajar muchos costos, pero otros costos subirán, los de los medicamentos, qué sé yo. sí, sí. Bueno, y también todo el mundo tiene de repente em, o distintos recursos y distintos compromisos. Mm. Porque yo no sé si, por ejemplo, yo no tengo hijos, yo no sé si los colegios tienen seguro en caso de invalidez, por ejemplo, de los padres. O si es así No en lo todos los sé, no lo colegios. sé, pero yo sí sé que en la mayoría de los colegios, bueno, siempre en todos los organismos trabajan personas y, Ah, y cuando alguien se acerca con un problema, la gente quiere ayudar. Entonces, ah, yo te cuento casos cercanos, que conozco una dueña de un colegio donde, claro, por ejemplo, falleció el papá de unos niños. Obviamente, los niños de ese día en adelante quedaron becados en el colegio y para siempre. mm. Entonces, si alguien se Sí, depende enferma, del colegio. depende del colegio. Y si no, habrán Claro, otros colegios que también reciben a los niños. Y si la mamá no puede claro. pagar, ¿cachai? O sea, yo creo que opciones hay en todos lados. Entonces, a eso te Ujú, digo de abrirte a las posibilidades, como del dinero. A veces uno piensa que solo va a solucionar los temas si empieza a tener un flujo como de dinero efectivo y real todos los meses. claro, Y se solucionan de otras formas. De repente, no sé, aparece un seguro o aparece esto, es ir, acercarse al colegio, conversar y, claro. y las cosas se solucionan. Lo que pasa es que hay mucha gente que ni siquiera lo intenta. Se enferman Sí, y es ni verdad, siquiera cuentan en el colegio que se es verdad. enfermaron. Ya. Hay una última pregunta. De repente pasa que recibimos dinero, ¿ah? Las mujeres, o sea, de repente hay algunos seguros o hay excedentes en la FP cuando tú te pensionas, recibes de repente excedentes. O sea, hay hartas cosas en las cuales uno recibe un monto de dinero. Y yo he visto que las personas lo gastamos de distintas maneras. O sea, hay algunas que lo guardan, hay otras que se van de vacaciones. Sí, o sea, Sí, pues, hay de todo. eh, en este minuto no nos podemos ir de vacaciones, pero lamentablemente, pero hay varias que lo han disfrutado así. Pero, por ejemplo, si hubiera alguien que quisiera invertirlo, ¿qué tipo de inversión recomendarías? Ya. Mira, primero que todo, yo recomendaría hacer un estado de situación financiera. Ese es como el primer paso. Saber hoy día cuánto gano, cuánto gasto, cuántos son mis activos, cuántos son mis pasivos. Para mí ese es como el primer paso, porque ahí estoy viendo mi foto como de mis finanzas personales.
Segundo paso, si recibí mucho dinero, yo lo que haría es ver mis gastos. Por ejemplo, Ya. si yo soy una persona que más o menos gasto mensualmente 500.000 pesos, o vámonos de nuevo, ya, 1.000.000 Ujú. de pesos. Yo sé que todos los meses gasto aproximadamente 1.000.000 de pesos. Yo lo primero que haría sería, por lo menos 6 meses, o sea, 6 millones, tenerlos guardados en una cuenta en mi mismo banco. En mi caso, por ejemplo, yo mantengo aproximadamente 6 meses de mis gastos en mi cuenta corriente incluso. Pero porque yo me conozco a mí misma, yo no soy tonta. Yo no gasto dinero en la Tú no te los gastas. Ya. Pero si tú te conoces a ti misma y sabes que teniendo la plata ahí te vaya a cambiar el refrigerador, la lavadora, te van a dar ganas de cambiar el auto, entonces no lo hagas. Aquí hay mucho autoconocimiento en lo de las Ya. finanzas. Primer paso entonces, guardar ojalá entre 2 y 6 meses de tus gastos al ladito, en un depósito a plazo o en un fondo mutuo, algo aquí al ladito. Yo en mi caso, como te digo, está entre repartido en mi cuenta corriente, ahí lo que veo, y en un fondo mutuo que les llaman money market, porque en el fondo uno puede disponer de esa plata libremente, de un día para otro, Súper. 48 horas. No dan casi nada de rentabilidad, casi nada. Ya. Pero está ahí, Pero está digamos. ahí y a mí eso me da tranquilidad. O sea, Ujú. el disponer de plata y yo saber que no necesito trabajar para eso ya da una tranquilidad. Y el tercer paso, si todavía te queda dinero, entonces empieza a pensar en invertirlo. ¿Y en qué? Las posibilidades son infinitas. De nuevo, si voy a mi ejemplo, yo lo guardaría para el pie para una propiedad, porque yo estoy rayada con las propiedades y es lo que más me gusta. Pero si, Claro. por ejemplo, en tu caso, Lee, que tu marido es conocedor de la bolsa, tal vez él te diría, no, compremos acciones, y compran acciones, ¿sabes? Entonces, de ahí después invertir. ¿Y en qué? Bueno, en lo que uno sepa más. Porque vuelvo al origen, esta cuestión es dormir tranquila por las noches. Si vas a invertir en Mm. una propiedad porque yo te digo que inviertas en una propiedad, pero tú no tienes idea porque te da miedo y vayas a dormir tranquila, no lo hagas, por favor, no lo hagas. O sea, y si uno no sabe nada, lo que Si tú no sabes nada, recomiendas es entonces dejarlo. edúcate en algo. Ya, eso es un buen Empieza, punto. empieza a estudiar un tipo de inversiones. Mm. Hay que ponerle HH a esta cuestión. Hay que dedicarle un Ya. poquito de tiempo. Porque si queremos dormir tranquilo, invertir, pero a la vez dormir tranquilo, hay que saber en lo que uno se está metiendo. Entonces, si Mm. todavía no sabes en qué, entonces empieza a buscar en internet, a leer. Hoy día nadie tiene excusa porque la información está disponible para todos. Sí. Y ¿Y que por puedes dónde, pagar cursos. por ejemplo, Paula, para dejar esos 6 meses de emergencia, ¿tú qué recomendarías empezar a estudiar? ¿Sobre fondos mutuos, sobre depósito a plazo, sobre cuentas de ahorro? Esos 6 meses de Para alguien que no emergencia, sabe yo nada. creo que no necesitas estudiarlo. Ahí lo único Ah, que ya. necesitas es tener como conocimiento de ti mismo y darte cuenta, ya, yo soy gastadora de plata, o sea, me gasto la plata en lesera, entonces no la mantengo en mi cuenta corriente y la mantengo en una Ya, cuenta paralela. Para mí la mejor opción es esta que ya, yo te dije como de los money market porque son liquidables en poco tiempo. Los depósitos ya, a plazo súper. también son una buena opción. Ninguno de los dos dan buena rentabilidad. Olvidémonos que esto es una inversión. Esto es más que nada una Claro, cuenta de ahorro. pero para Eh, no perder la plata, digamos. para no perder la plata, porque muchos como que te respetan UF y te dan un poquito como de rentabilidad, ¿cachai? Casi nada. O sea, no, no hace que no pierda el valor el dinero. Claro, claro. Ya. Y en verdad es eso. Igual es importante. O sea, es importante porque estamos en una situación de crisis financiera donde de repente el valor del dinero sube y baja. O Mm, sea, entonces igual mantenga el valor ya es harto. claro, claro. Sí. Entonces para eso yo creo que no necesitas estudiarlo. Es cosa de Ya. preguntarle a tu ejecutivo del banco qué cosa es como una Ujú. cuenta de ahorro, pero me permita liquidarlo rápido por si tuviera alguna emergencia. Ya, Porque el depósito a plazo también serviría, pero ahí hay que considerar que lo mínimo es un mes. Entonces, si tú necesitas plata mañana, tienes que esperar un mes para lo del depósito a plazo. Aunque tampoco es tan terrible, el ¿sí? resto, para el Mm, que quisiera como multiplicar, por ejemplo, su pensión, ya tendrías que, como tú dices, empezar a ver, a Estudiarlo. estudiar otras opciones. Mm, estudiarlo. Y ahí hay que ponerle un poco de tiempo, de HH. Como te digo, mi camino ha Sí. sido el de la inversión en propiedades, pero no pongo en duda que mucha gente ha ganado dinero con acciones y
pero yo no. No lo podría recomendar hoy día, no lo sé, no lo conozco. Yo tampoco. Mm. Me fue muy mal. Lo intenté, pero me fue mal. A mí también, me pasó lo mismo. Sí. Entonces, Pero pero creo que no, mi no sé si creencia es que recomendaría intentarlo cuando estás enfermo. más Sí, encima, ¿cachai? claro. Por eso yo Sí, te digo, cuando estás enfermo, lo que tienes que, yo creo que el foco no debe ser el dinero, debe ser el claro. cómo me recupero, cómo me mantengo bien de ahora en adelante. Y el Sí. dinero va a llegar. Sí, es muy loco, pero es energía. Yo creo que no hay No, que... claro. Mm, Pero está el tema de las que quieren invertir ahora o los que quieren invertir ahora por los hijos. mm, No es mi caso, o sea, no es mi caso, claro. pero sí, ese es el caso de varios, que lo que les interesa ahora es, ya, yo tengo este dinero, ¿cómo lo multiplico para dejarle una renta Yo creo que mejor mejor son las a mi propiedades, familia, a mis hijos? o en este mismo caso comprar un seguro para tus hijos, empezar a comprar un Ujú. seguro para tus hijos, para la educación. Eh, lo de la compra de propiedades sí, pero ahí habría que ver si tendría que comprarlo un tercero, porque si estás con un diagnóstico de cáncer, yo no sé si te dan el crédito Claro, hipotecario. Tal vez sí, tendrías que, si tienes un monto de dinero, no sé, pues pasárselo a tu marido y que él lo sí, compre, ¿cachai? O a tu mamá, o a tu papá, o a tu hermano. Entonces ahí es donde uno tiene, claro, que empezar a ver esa forma. esa posibilidad. Ya pues, Paula, te doy las gracias. No sé si quieres agregar algo. Aquí llegó un invitado Vale. especial. Ah, No, a ti, Lee, de verdad darte las gracias. ¿Quieres mi teléfono? Ya, dame un segundito, déjame terminar esto y le habla a Lali. Hola. hola. Solo darte las gracias a ti, Lee, por invitarme y como te decía en un inicio, por sacarme de mi zona de comodidad, porque realmente, sí, pues, fue como cuando me mandaste las preguntas, fue como, ¡ah! Yo como que sentía que no tenía opinión aquí, ¿cachai? Así que gracias. Bueno, y sí tenías harta opinión. Creo que aportaste harto y bueno, espero que para las personas que vean esta entrevista que les sirva. Sé que muchas de mis amigas lo van a ver. Ojalá que les sirva. Están todas en distintos momentos de sus vidas, evaluando, reevaluando cosas. Y en distintos momentos también de sus enfermedades. Pero también espero que les sirva a mis amigos, a la gente que todavía no conozco, Mm, a los familiares, parientes y a personas que no han pensado en que la enfermedad o un accidente les podría ocurrir, pero que eventualmente sí podría ocurrirles. Ojalá que les sirva también para prepararse para eso, o para ponerse en el caso de, mm, esperando que eso no ocurra, por supuesto. ahora. Siempre es bueno estar preparado. Muchas gracias, Mm, Paula. a Y ti, para los que quieran ubicarte un poco más, tu consejo, ¿qué es lo que en mi estás Instagram, que se trabajando? ¿Sí? llama Paula Condel, ahí comparto ¿Ya? temas como de finanzas personales. Así que todos invitados. Ya, vamos a dejar acá abajo entonces también tu nombre y tu Instagram. Gracias. Muchas gracias, Paula. A Te ti, un beso pasaste. grande. Chao, Un beso. chao. Adiós. Chao.